Bienvenido a Leyendas Keith, el reto donde solo los verdaderos fanáticos del deporte demuestran cuánto saben. ¿Listo para poner a prueba tu memoria y tu pasión? Comienza el juego. ¿Quién tiene más títulos mundiales en MotoGP? ¿Quién debutó primero en MotoGP? ¿Quién ganó más carreras en 250 centímetros cúbicos? ¿Quién logró más victorias en GP de MotoGP? ¿Quién consiguió más poles en MotoGP? ¿Quién tiene mejor promedio de podios por temporada en MotoGP? ¿Quién logró más victorias en circuitos europeos? ¿Quién tuvo más subcampeonatos en MotoGP? ¿Quién ganó más carreras en lluvia en MotoGP? ¿Quién consiguió más victorias en Jerez? ¿Quién ganó más carreras en circuitos asiáticos? ¿Quién tuvo más abandonos por lesión? ¿Quién consiguió más victorias consecutivas en MotoGP? ¿Quién logró más victorias en Laguna Seca? ¿Quién tuvo más victorias en Sachsenring? ¿Quién fue más rápido en clasificación en promedio? ¿Quién ganó más carreras en Motegi? ¿Quién consiguió más poles en categorías inferiores, 125 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos? ¿Quién logró más victorias en Mugello? ¿Quién lideró más vueltas totales en MotoGP? ¿Quién tuvo más victorias en circuitos españoles? ¿Quién consiguió más podios en Valencia? ¿Quién ganó más carreras en Phillip Island? ¿Quién tuvo más victorias en Assen? ¿Quién logró más podios en Misano? ¿Quién consiguió más victorias en Le Mans? ¿Quién ganó más carreras en Cataluña? ¿Quién tuvo más victorias en Alemania? ¿Quién logró más victorias en Silverstone?
¿Quién ganó más carreras en Mugello? ¿Quién tuvo más victorias en Jerez en la categoría de MotoGP? ¿Quién consiguió más victorias en carreras mojadas? ¿Quién tuvo más poles consecutivas? ¿Quién ganó más carreras en carreras de larga duración, GPS completos? ¿Quién tuvo más podios en GP de Italia? ¿Quién logró más victorias frente a Valentino Rossi? ¿Quién tuvo más victorias en Francia? ¿Quién lideró más vueltas en circuitos europeos? ¿Quién ganó más carreras en Japón? ¿Quién tuvo más victorias en GP de Australia? ¿Quién tuvo más victorias en carreras de lluvia en Europa? ¿Quién ganó más carreras en categorías menores antes de MotoGP? ¿Quién logró más podios totales en MotoGP? ¿Quién lideró más vueltas en GP de España? ¿Quién tuvo más victorias por diferencia de puntos mínima? ¿Quién logró más victorias consecutivas en un mismo GP? ¿Quién tuvo más victorias en GP europeos en general? ¿Quién logró más victorias en GP de Aragón? ¿Quién tuvo más poles en GP europeos? ¿Quién logró más podios en carreras de lluvia? ¿Quién tuvo más victorias en GP de Portugal? ¿Quién lideró más vueltas en GP de Holanda? ¿Quién tuvo más victorias en GP de Alemania? ¿Quién logró más podios en GP de Italia? ¿Quién ganó más carreras en circuitos de alta velocidad? ¿Quién tuvo más victorias en GP de Cataluña? ¿Quién logró más podios en GP de Aragón? ¿Quién ganó más carreras en GP de Gran Bretaña? ¿Quién lideró más vueltas en GP de Japón?
¿Quién tuvo más victorias en GP de Valencia? Y hasta aquí el desafío de hoy. Si acertaste más que tus amigos, demuestra que eres una leyenda. Suscríbete, deja tu like y prepárate para el próximo Leyendas Kif.